si la Fiscalía General de la República apelará esta sentencia de primera instancia en el caso de Israel Vallarta, y también preguntarle qué va a pasar con los otros casos que sabemos hay víctimas que no tuvieron relación con el montaje de Televisa y de Carlos Loret de Mola. Mire usted, el delito de secuestro después del homicidio es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño. Gracias, fiscal. Y aprovechando también que está aquí, preguntarle sobre el caso del empresario Alonso Ancira. Se tiene conocimiento que él pues se fue a Estados Unidos. Saber si por este caso, que tiene que ver con un fraude a Petróleos Mexicanos por la venta de la planta chatarra de agronitrogenados, saber si ustedes ya solicitaron al gobierno de Estados Unidos la extradición o la ficha roja a Interpol para su localización, porque aquí lo presumible es que no ha pagado lo que le debe al erario de la nación. En ese caso, hace ya un tiempo, que más de un año, este individuo pidió una consideración para suspender, no para liquidar ni para desechar el proceso, para suspender el proceso en razón de que iba a hacer el pago de la reparación del daño, que estaba dividida en varios pagos. Los primeros los hizo y después ya no los hizo. Él tiene la nacionalidad americana y está viviendo en los Estados Unidos. Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento. Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad, y vamos a través de la asistencia jurídica internacional en contra de esa persona donde quiera que esté, y vamos a buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta. Eso no se puede quedar así. ¿Y estarían entonces en breve pidiendo la extradición o se tendría que pedir una nueva orden de aprehensión aquí en México primero? No, lo primero que tenemos que hacer es reiniciar el procedimiento en razón de que no cumplió con las obligaciones de reparación del daño que había ofrecido. A partir de ese momento se lo damos a conocer a las partes, y si no hay una oposición, nosotros reiniciamos el procedimiento con todos los actos procesales que tengamos para hacer cumplir esa ley. Gracias, fiscal. Muchas gracias. También, presidenta, por último preguntarle, porque sí, ya se acerca el 1 de septiembre, de que entregará su primer informe de gobierno, saber si va a invitar al futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el maestro Hugo Aguilar, pues porque históricamente se invitaba también a la presidencia de la Suprema Corte a estos informes de gobierno. Muchas gracias. Sí, voy a invitar a las y los 9, a las 5 mujeres y los 4 hombres. Formalmente ellos toman protesta en la noche, creo que es a las 10 de la noche. Por cierto, el otro día dije que no me habían invitado todavía, y sí había llegado la carta de invitación por parte del próximo presidente de la Corte, y vamos a asistir también en la noche a esta histórica toma de protesta. Gracias, presidenta. Sí. Sí, a ver. Vamos a ver. A ver, al compañero, no, porque ya ha pasado mucho. A ver, aquí y luego acá.
Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, ayer Donald Trump comparó la tasa alta en homicidios de Washington con la de la Ciudad de México y otras ciudades. ¿Qué opina de esta declaración? Usted, que fue jefa de gobierno de la ciudad, y bueno, aquí también está el secretario de Seguridad, que fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Ya ayer respondió la jefa de gobierno, Clara Brugada, pero me gustaría conocer su opinión. Bueno, él dijo algo así como que… Primero, que Washington era más insegura que la Ciudad de México, cosa que es cierta. La tasa de homicidios se mide en número de homicidios entre 100,000 habitantes, porque pues no es lo mismo una ciudad que tiene más de 9 millones de habitantes como la Ciudad de México a Washington, que tiene 700,000 habitantes. Entonces, el dato es por 100,000 habitantes, ¿por ahí lo tienes? Sí, pero tienes ahí una que ayer me mandó Pepe Merino, ¿no? Que le pregunté que me dijera el número de homicidios, población y cuánto más es Washington insegura respecto a la Ciudad de México, tomando en cuenta homicidios dolosos. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es cuando dijo es la ciudad más insegura de América Latina, porque ahí sí, la Ciudad de México no es la ciudad más insegura de América Latina. Hay otras ciudades que tienen mayores índices delictivos por 100,000 habitantes. Lo relevante en la Ciudad de México, Washington tuvo 187 homicidios, la Ciudad de México en 2024. 978, uno dirá, bueno, pues la Ciudad de México tuvo más que Washington. Sí, nada más que la Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes y Washington, como decía, tiene 700,000 habitantes. Entonces, la tasa es 27 homicidios por cada 100,000 habitantes, en el caso de Washington. Y en el caso de la Ciudad de México es 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora, algo muy relevante en el caso de la Ciudad de México, a ver si les puedes mandar la gráfica de la Ciudad de México, si la tienen por ahí de la plataforma. Lo relevante de la Ciudad de México es que cuando nosotros llegamos a la Ciudad de México, en el periodo de Mancera, los homicidios se elevaron de manera desproporcionada. Cuando llegamos, recuerdo que el segundo, tercer día, todavía Omar no era secretario, llegamos a tener 14 homicidios en un día en la Ciudad de México. Y el promedio de los primeros meses era como 5 homicidios diarios, lo más alto que hubiera habido en la historia de la Ciudad de México, en la historia reciente. Y nosotros lo dejamos en 2 homicidios diarios, 2.1. El año más bajo fue el 2022 con 1.8, yo salí 1.9 homicidios diarios promedio. Yo salí de la ciudad en junio creo, del 2023 para irme a ganar la encuesta primero y luego a la campaña. Martí se quedó haciendo un buen trabajo y ahora Clara todavía, porque subió un poco, 2.3, algo así, y ahora Clara pues está haciendo un muy buen trabajo, apoyado por todo el equipo de seguridad, porque nos coordinamos, y está sobre 2 homicidios diarios en este momento el promedio en la ciudad. Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, no se diga la disminución de delitos de alto impacto, que de 2018 a la fecha es casi el 65% en la Ciudad de México. Gracias, Presidenta. También preguntarle al Gabinete de Seguridad si tiene información sobre la remoción de la abogada de la mamá de Fernandito, este niño de 5 años al que le quitaron la vida a unos prestamistas. La abogada dice que fue por presiones políticas y, bueno, dice que para evitar que salgan más irregularidades del caso. Esas fueron las declaraciones de la abogada, y saber qué información tienen sobre otra niña de 12 años que falleció luego de que sujetos armados atacaran su casa, presuntamente también por una deuda económica. Sí, del lamentable homicidio de la menor de 12 años, la información que se tiene al momento es que la pareja de la mamá de la menor está relacionado con narcomenudeo,
cuando llegan los agresores buscando a la pareja de la mamá de la menor, es cuando este sujeto se logra escapar, por el que iban, y los agresores matan a la niña. Están relacionadas esa casa y la pareja de la mamá de la menor con narcomenudeo, más que por una deuda. En el caso del menor de 5 años, que ya todos conocemos que sí fue por una deuda, ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunció la creación de una nueva unidad de atención especializada donde va a haber 300 elementos destinados a un mejor servicio para evitar que vuelva a ocurrir una situación así. Muchas gracias. También, Presidenta, hoy se nos informa que en sus primeros 10 meses de administración pues se han reducido 25.3 los homicidios dolosos. ¿A qué se debe esta disminución? ¿Qué significa para su administración también? Sí, esta es la gráfica por año, miren, de la Ciudad de México. 2018, promedio 4.5 más o menos homicidios diarios. Nosotros entramos en diciembre del 2018, dejamos en 22, creo que fue menos. Es que este es víctima, ¿no? Sí, 2.2. Subió un poquito y ahora con Clara pues está disminuyendo otra vez. Se mide distinto homicidio doloso de víctimas por una razón. Puede haber una carpeta de investigación donde aparezcan 2 víctimas, pero para poder hacer una tendencia larga del número de homicidios en la ciudad, por ejemplo, de 1990 a la fecha, antes solamente se hablaba, eran averiguaciones previas, no eran carpetas de investigación, pero ahí no se hablaba del número de víctimas. Entonces, para darle una tendencia mayor, se sigue cuantificando homicidios como carpetas de investigación relacionadas con homicidios y además víctimas de homicidios. Eso ya es a partir de, si no recuerdo, 2016 o algo así. Bueno, sobre esta disminución de los homicidios en estos 10 meses. ¿Cuál es la de homicidios que presentó Marcela? ¿Cuál es la estrategia de seguridad que estamos siguiendo? Porque hay estrategia, hay seguimiento de la estrategia y hay seguimiento puntual, municipio por municipio en algunos casos y en otros casos estado por estado si los índices delictivos son menores. Nosotros tenemos, por ejemplo, 20 municipios prioritarios, donde la Guardia Nacional tiene mayor presencia, se trabaja coordinadamente con la o el presidente municipal, con la o el gobernador del estado, y hay una investigación particular para cada uno de estos municipios y en general el trabajo que sea. La estrategia, lo hemos dicho, consta de 4 ejes. El primero es atención a las causas. No puede haber estrategia de seguridad si no atendemos a los jóvenes, a las familias mexicanas, pero en particular a las y a los jóvenes. Queremos que ningún joven se acerque a una banda delictiva y para ello tienen que tener acceso a todos los derechos, tienen que tener acceso a educación, tienen que tener acceso al trabajo, y tienen que tener la posibilidad de una identidad que suponen que le da una banda delictiva cuando en realidad es una identidad falsa, que tengan otra identidad relacionada con su escuela, con las actividades deportivas, culturales. Y en eso trabajamos permanentemente. Ayer, por ejemplo, ahorita después de esto ponemos el video de la redada, el Instituto de la Juventud el fin de semana hizo una redada que se hace en todo el país. Rodada, dije redada, por Dios. Perdonen ustedes, rodada. Gracias, Belmont, por corregirme. Una rodada ciclista
Ya no digo más. Ya cuando uno la riega, la riega. Una rodada ciclista el fin de semana. Y hacen actividades permanentemente. Cuando los jóvenes están en clase en las universidades, nuestra estrategia de por la paz y contra las adicciones, se hacen tequios, se hacen trabajo comunitario, es decir, hay un trabajo muy intenso para apoyar a las y a los jóvenes, además de Jóvenes Construyendo el Futuro y las escuelas que estamos construyendo. Entonces, atención a las causas. Lo segundo, el fortalecimiento de la guardia. Lo tercero, inteligencia e investigación, que para eso se creó el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Y el cuarto es coordinación. Nosotros nos reunimos todos los días para coordinarnos. Nos coordinamos con la Fiscalía General de la República, con los estados, con los gobernadores, con los municipios, nos coordinamos con la gente, haciendo los comités de paz que hace Secretaría de Gobernación. Eso es lo que ha dado este resultado. Es decir, en tan solo son 8 meses, 7 meses, no, perdón, de enero a julio son 7 meses, 10 meses, considerando un mes antes de que nosotros entráramos, a julio, en 10 meses, hay una reducción de homicidio doloso, víctimas de 25.3%. Y eso quiere decir la otra, porque aquí se ve de manera muy clara, la que sigue, que cada día se cometen 22 homicidios menos. Son 22 personas menos en julio que en septiembre diarias. Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante, que es parte pues de esta coordinación permanente que estamos teniendo. Entonces la estrategia funciona y tenemos que seguir trabajando todos los días. Claro, la oposición, los adversarios nunca van a estar de acuerdo, ni van a reconocer un resultado, nunca. Nosotros lo que queremos es seguir dando resultados al pueblo de México. Gracias, Presidenta. Ya para finalizar con el tema de seguridad, una pregunta al fiscal. Fiscal, sobre esta denuncia que ahora presenta… sí vamos a poner la rodada. A ver, ponle el video. Son algunas de las actividades que hace el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE, con hablando. Adelante. Listo, Presidenta. La pregunta al fiscal, si me permite, preguntarle sobre esta denuncia de Alito Moreno contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por nexos con cárteles mexicanos. ¿Procedería esta denuncia, fiscal? ¿Qué nos puede decir al respecto? Ay, yo creo que sin comentarios.
Sobre su gira de ayer, presidenta, por Manzanillo, preguntarle sobre esta ampliación del puerto. Ayer mencionó que en gobiernos anteriores Colima y Manzanillo no recibían beneficios de lo que se generaba en el puerto. También saber si esta ampliación de puentes no va a afectar la actividad pesquera de la región. Bueno, en Colima estamos haciendo varias obras de infraestructura para apoyar al Estado. Incluso algunas que se dañaron con un huracán que hubo en el 23 y como luego vino el huracán, ¿cómo se llama el huracán que dañó Acapulco? Otis, el huracán Otis vino lueguito, ya no se pudieron atender los del huracán que pegó en Colima. Entonces nosotros los estamos reparando, estos puentes. Además estamos apoyando a la ciudad de Colima y a la ciudad de Manzanillo para hacer otras obras de vialidad. En Manzanillo, el planteamiento que hizo el almirante secretario como parte del Plan México y de nuestro programa de gobierno es ampliar las capacidades del puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo es hoy el primer puerto en contenedores. Ahí se va con Lázaro Cárdenas, pero Manzanillo tiene todavía más contenedores. Lázaro Cárdenas recibe mucho vehículo. Entonces, se hizo el planteamiento de ampliar el puerto hacia lo que se llama la laguna de Coyutlán. Esa laguna pues requiere para hacer el puerto una manifestación de impacto ambiental porque tiene su riqueza ecológica. Entonces se está haciendo la manifestación y además ahí hay trabajo de los pescadores, ahí pescan. Entonces se está considerando un área especial para los pescadores y el menor impacto ambiental posible en esta zona, protegiendo la biodiversidad. Entonces está haciendo la manifestación de impacto ambiental y este crecimiento de Manzanillo pues lo va a hacer el primer puerto de América Latina. Tiene que ir combinado con los puertos del Pacífico, particularmente Salina Cruz, que es el puerto del tren interoceánico que requiere pues mucho cabotaje entre uno y el otro puerto. Ya para finalizar, presidenta, sobre la llegada de este segundo Embraer, este segundo pues aeronave de 20 que se esperan en su sexenio, si ya sabe cuándo llegaría el siguiente y bueno, cómo impacta a Mexicana con… General, ¿tiene los datos de cuándo llegan los otros aviones Embraer? ¿Cuándo llegan los aviones Embraer, los que faltan? ¿Ahí los tienes? Este año llegan 5 aviones, ya llegó el segundo. Ahí están las fechas, por favor. En total van a ser 20 aeronaves, en el 2026 7 arribarán y 2027 8 aeronaves, total 20. Ya arribó la segunda, se espera que a finales de este mes ya entre en operación la primera y en septiembre entrará en operación la segunda. Presidenta, también ya para finalizar, ayer en un programa de YouTube, presidenta, la periodista Beatriz Pajés… Nada más porque aquí viene un dato importante, ¿verdad? Sí. Todos aquellos que no les gusta Mexicana de Aviación, que hubieran querido que los trabajadores se hubieran quedado sin trabajo, sin su indemnización, y que no les gusta que haya empresas públicas. Bueno, Mexicana, del 11 de agosto al 11 de agosto, el total de pasajeros movilizados ha sido 1.504.319. Muchas gracias, presidenta. Ya para finalizar, ayer en un programa por YouTube la periodista Beatriz Pajés mencionó que la reforma electoral está pensada para reelegir al expresidente López Obrador. Ahora, ¿para qué? Reelegir al expresidente López Obrador en 2030. Esa es ahora la narrativa que está circulando a través de redes sociales. Si nos puede dar su postura, su opinión al respecto. Yo creo que ven mucha ciencia ficción. O a lo mejor ya no. Mucha ciencia ficción. Estados Unidos acusan a 2 funcionarios. Sí,
A ver, primero, vale la pena, digo, obviamente se tiene que hacer la investigación por parte de la Fiscalía, tanto pedir la información, porque es un caso en Estados Unidos, tanto pedir la información a Estados Unidos como pedir la información a Pemex, ¿no? En caso de que ellos acusan de 2 empresarios que supuestamente sobornaron a alguien dentro de Pemex para poder conseguir contratos. Estas 2 personas, 2 empresarios, tienen residencia en los Estados Unidos. Uno de ellos está detenido y el otro está prófugo. Vale la pena hablar de el empresario prófugo, porque fue delegado, es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN, trabajó en Pemex, fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción, y esta persona es la que hoy está prófuga y está buscada por el gobierno de los Estados Unidos. De todas maneras, nosotros vamos a pedirle la información a Pemex porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 19-21. Entonces, pues evidentemente tenemos que buscar la información para ver si es que hubo algún contrato relacionado con estas personas, ¿no? Hasta el momento no tenemos la información. Sí, ¿cómo no? Se llama Mario Alberto Ávila Lizárraga. No, primero hay que averiguar los contratos, si hubo contratos con estas personas y cuál es supuestamente la acusación que tuviera que ver con algún acto de corrupción. Primero, antes que nada, ¿verdad? Porque hay que revisar si realmente hubo estos contratos. Y después de ahí, pues ya tanto a la función pública como, bueno, a Anticorrupción, Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y a la Fiscalía, pues le pediríamos que pudiera investigar en caso de que hubiera habido estos contratos. El control de Pemex no tenía conocimiento, no detectó esta… Esta nota salió ayer. Apenas ayer pedí la información a Petróleos Mexicanos para poder conocer si hubo un contrato con estas personas, en dónde y quiénes en todo caso firmaron estos contratos, si es el caso. Y le pedí a la Fiscalía, ahora que estuvimos en la reunión, que pudiera solicitar la información a Estados Unidos y a su vez pues pedir la información a Pemex. Yo creo que ya vamos a cerrar, ¿no? Ya son 9:13. 9:13. Está bueno que sobre la liberación de esta persona, Villagrán, que se dedica… ¿Quiere que lo comente? ¿Quiere comentarlo? Sí, esa persona fue denunciada por el Instituto de Migración. La Secretaría de Seguridad Federal obtuvo cerca de 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad de esta persona. Se pidió la orden de aprehensión y el juez, con esas 75 órdenes, dio la orden de aprehensión. Se detuvo a la persona y cuando la llevamos frente al juez, el juez no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades y dijo que como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad. Yo no había visto una cosa igual, ¿eh? Digo, no, pero por supuesto, no solamente vamos a apelar, vamos a iniciar una carpeta. Mire, detrás de todo eso hay fortunas incalculables que están victimizando a miles de personas y no puede quedar así. Entonces está clarísimo. ¿El nombre del juez? Sí.
era parte del mecanismo de protección, Rosa Isela. Adelante, Rosa. ¿Quieres comentar algo, Rosa Isela, del mecanismo de protección? Sí, solamente para decir que cualquier defensor o cualquier persona que se acerca al mecanismo de protección, siempre les daremos las atenciones, así como aquellos periodistas que lo soliciten. Para eso ese mecanismo. El señor fue inscrito, se acercó en el año 2019, pero cualquier persona que esté bajo el mecanismo de protección, que puede tener un botón o que puede tener todo tipo de atención y que cometan cualquier delito, no importa que estén en el mecanismo de protección, pueden ser detenidos, siempre y cuando haya una orden de aprehensión, por ejemplo, en este caso, de un juez que es el mismo que después le otorga la libertad. Entonces, estamos todavía en el caso, estamos esperando a la Fiscalía General de la República cuál es la situación sobre las diligencias, la apelación respectiva, pero estamos pendientes. El nombre del juez es Jonathan, la determinación vino del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula, Chiapas, de nombre Jonathan Francisco Izquierdo Prieto. Bueno. Cerramos hoy. Nos vemos mañana. El viernes vamos a, ya les había comentado, el viernes vamos a Guatemala. La conferencia de prensa es en Chetumal. Ahí es 1 hora de diferencia, entonces va a iniciar a las 7 la conferencia. El viernes de ahí nos vamos a ir a Guatemala con la Secretaría de, con el Gabinete de Seguridad, la Secretaria de Energía, va también SICT, particularmente el proyecto de ampliación, de que el tren interoceánico pueda cruzar hacia Guatemala, es uno de los grandes proyectos que tenemos con Guatemala, obviamente ya operado por ellos del lado de Guatemala, y la Secretaria de Medio Ambiente. Regresamos después a Calakmul. Ahí vamos a tener una conferencia de prensa de la reunión bilateral. Regresamos a Calakmul, o vamos a Calakmul. Ahí vamos a recibir al primer ministro de Belice para tener una reunión trilateral. Y después daremos una conferencia de prensa sobre algo muy bonito que estamos trabajando entre los 3 países. Y después nos quedamos a una bilateral con Belice, que también hay varios temas con nuestros vecinos del sur. Bueno, gracias a todas y a todos. Mañana nos vemos. Buen día a todas y a todos. Mañana, reina. Mañana. Mañana.